y el hombre lo perdió todo. Así es que termina una de las historias bíblicas más interesantes que usted puede encontrar, que se titula La parábola del rico insensato. Y es una historia escandalosa, de esas historias escandalosas que Jesús contaba para obligar a la audiencia a pensar de una manera distinta, para ver la vida desde una nueva perspectiva. Mire, hay personas que piensan que las parábolas de Jesús son historietas que tienen una moraleja, como los cuentos infantiles que usted escuchaba en la primaria, pero eso no es así. Las parábolas son historias muy poderosas que desafían nuestra manera de pensar, nuestro mundo conceptual, que tratan de sacudir a los oyentes. Estas son historias donde Jesús toma las creencias comunes de la gente, del judaísmo de la época, y las subvierte, las vira al revés. Y en estas parábolas Jesús presenta las doctrinas y las prácticas del judaísmo de su época, el judaísmo normativo, saduceos y fariseos, y entonces demuestra cuán equivocadas estaban esas enseñanzas. Y esto explica por qué tantas veces Jesús cuenta una historia y después que Jesús cuenta una historia, cuenta la parábola, la gente lo quería matar. Porque entendían que lo que él estaba diciendo era ofensivo. Entendían que las parábolas eran irrespetuosas y eran hasta heréticas. La parábola del rico insensato es un ejemplo perfecto de estas historias ofensivas de Jesús. El texto se encuentra en Lucas 12, comenzando en el versículo 13 y hasta el 21, y se lo voy a leer cuando dice: le dijo a uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para contar. Nuestros hermanos, el texto comienza de una manera poco usual. Jesús está hablando y de en medio de la multitud un hombre lo interrumpe y le hace una petición. Y la petición nos parece extraña, porque quiere que Jesús actúe como si fuera un juez, decidiendo quién de la familia debía recibir cuánto dinero en herencia. Y aunque a nosotros nos parece raro de que se le pida a Jesús que intervenga en una disputa familiar, eso era muy común en el mundo antiguo. Los rabinos no solamente eran maestros de la ley, sino como la ley cubría todas las partes de la vida, eran medio jueces, medio abogados. Los escribas tomaban decisiones por el pueblo. La gente iba donde los maestros de la ley, donde los rabinos, para que decidieran asuntos legales. Y en este caso, el hombre está tratando a Jesús como un rabino, como un maestro de la ley. Y va y le dice: tú dime quién debe tener qué parte de la herencia. Y en este texto hay varias sorpresas. La primera es que Jesús se niega a complacer al hombre. Se niega. Él rechaza convertirse en el juez de paz del barrio. Y le dice que no, que él no va a hacer eso.
Y aquí Jesús toma distancia de los otros líderes religiosos de la época. En segundo lugar, Jesús aprovecha la ocasión para dar una enseñanza, para hablar de los valores del reino de Dios. Los valores del reino de Dios. En particular, Jesús imparte una enseñanza sobre la avaricia. Y la avaricia no es un valor, es un antivalor. La avaricia es un valor negativo que se opone a los valores del reino. El diccionario de la Real Academia Española define la avaricia como el afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarla. O sea, la avaricia es el amor al dinero. Es el interés en el dinero. Es pensar que el dinero es sobre todas las cosas. Y Jesús le dice a ese hombre: mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y en tercer lugar, Jesús hace una crítica teológica a la teología de su tiempo, que siguiendo las enseñanzas del Deuteronomio, entendían que el que más dinero tenía era el más bendecido por Dios. Y todavía hay gente que piensa así. Hay gente que piensa aún hoy que mientras más plata usted tiene, mientras más cara su casa, mientras más lujoso su auto, más bendición usted ha recibido del Señor. Hace muchos años yo me estaba mudando desde Atlanta hasta Texas. Y cuando llegó el mudancero, él me dice: ¿usted es ministro? Y yo: sí, yo soy ministro. Me dice: yo soy diácono de una iglesia bautista. Y yo: pues qué bueno, usted es diácono de una iglesia bautista. Y me dice: oiga, lamento mucho que su ministerio sea un ministerio tan débil. Y yo le digo: ¿y por qué usted dice eso? Dice: porque mira el auto que usted maneja. Era un Nissan Sentra. Y él entendía que cualquier ministro que tenía menos que un Cadillac o un Lexus era un fracasado. Pues mire, Jesús toma esa forma de pensar, ¡pum!, y la explota. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de una historia que se conoce como la parábola del rico insensato. Y esta historia da el traste con esa teología del éxito. La narrativa del rico insensato nos cuenta la historia de un hombre que tenía una hacienda y sus terrenos eran inmensamente productivos. Su éxito comercial era tanto, era tan grande, que él vivía preocupado por el futuro. ¿Dónde voy a meter todo este grano? ¿Dónde voy a meter todos estos frutos? Porque él quería que su hacienda siguiera produciendo. Y ahí, mientras él se está rompiendo la cabeza de cómo bregar con el problema, le viene la idea: voy a derribar los graneros viejos y hacer graneros nuevos mucho más grandes. ¿Y por qué era eso importante? Porque mire que en el mundo antiguo no había las facilidades que nosotros tenemos hoy de procesar las cosas para que duren más, de empacarlas, secarlas, ponerlas en lata. No. Por lo regular, la gente producía y comía. Oiga, y en esos meses donde hacía frío, en esos meses donde la tierra no producía, usted comía de lo que guardaba. Y cuando llegaba la primavera, usted por lo regular estaba pasando hambre. Si él tenía grandes graneros con mucho fruto, de manera que la gente fuera allí a comprarle el trigo, la cebada, el sorgo, la soya, él iba a poder vender cuando los otros agricultores no tuvieran nada que ofrecer. Iba a tener mucho dinero. En ese sentido, nosotros vemos que este hombre tenía lo que hoy nosotros todavía consideramos
características positivas para un comerciante, ¿verdad que sí? El hombre tenía habilidad para los negocios, tenía una visión comercial clara y trabajaba duro. ¿Verdad que todo eso hoy nosotros lo consideramos bueno? Y una vez culmina todo el trabajo y tiene sus nuevos graneros y tiene todas estas nuevas instalaciones en su hacienda, el hombre tiene una conversación consigo mismo. Y él se habla diciéndose, alma, si fuera puertorriqueño hubiese dicho mismo, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Mire, eso pasa en los anuncios de televisión. ¿Usted ha visto estos anuncios de televisión que hablan sobre el retiro? ¿Usted lo ha visto? Estos que le venden todos estos instrumentos de inversión para el retiro. Entonces, el que no ahorró, lo ponen ahí que está fastidiado. Y el que sí ahorró, ese está viajando, dándose la buena vida, en una playa. Eso es lo que parece, lo que el hombre se dice a sí mismo. Mire, todo esto que él hace, aún hoy, es considerado positivo. ¿Verdad que usted ve con buenos ojos a una persona que cuando llega a los 70 años dice, no, si yo estoy muy bien porque yo ahorré, ya yo tengo todo está pago y yo con lo que recibo, mire, yo vivo aquí como un rey? Y usted dice, contra, pero qué hombre más inteligente. Y usted empieza a decir, yo a lo mejor tengo que revisar porque yo no tengo tanto chavo para retirar. Y ahí Jesús, en vez de alabar al hombre, lo critica. Y eso deja a la gente sorprendida. Y Jesús dice, el problema no es si él era buen comerciante o no, era dónde estaba su corazón, dónde estaba la prioridad de su alma. Porque la Biblia nos dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y este hombre amaba el dinero sobre todas las cosas. Y por eso la historia termina con una nota negativa. El hombre que por el día había estado diciendo, no tengo de qué preocuparme por el resto de mis días, se dio cuenta por la noche que no le quedaban más días. Porque Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo esto que tú has trabajado, ¿para quién va a ser? Miren, hermanos, usted se puede imaginar cómo se quedó la gente que escuchó a Jesús contando esa historia, con la boca abierta. O sea, que él no estaba siendo bendecido por Dios. O sea, que lo que nosotros creíamos, que nos enseñaron los fariseos, que la gente que tiene mucho dinero tiene un estatus especial ante Dios, es equivocado. Jesús les dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y establece esta dicotomía. Usted puede ser rico en cosas materiales o rico en cosas espirituales. Es más, quizás nosotros mismos estamos sorprendidos ante esta enseñanza cuando lo vemos de esta manera. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que es posible ser rico en dinero y pobre en espíritu. Quiere decir que es posible tener muchas cosas y no tener nada de valor. Quiere decir que uno puede pensar que lo tiene todo solo para perderlo un instante. O como nos recordó el hermano que estuvo dando la conferencia aquí el jueves pasado, Douglas Candelario, hay gente que son tan y tan y tan pobres que lo único que tienen es dinero. No tienen nada más. Las palabras de Jesús nos desafían hoy como desafiaron a la comunidad de su época ayer. Esas palabras nos llaman
a examinar nuestro caminar, nuestro corazón, nuestra forma de pensar y de sentir. Aquel hombre pensaba que tenía el futuro asegurado y lo perdió todo en una noche. Sin embargo, hay personas que como Jesús lo arriesgaron todo por el reino de Dios. ¿Y nosotros dónde nos ubicamos? En este cuadro. Quiera Dios que nosotros seamos también de esos que se arriesgan por el reino. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste de la abundancia de los bienes que posee.